Me llamo Ramón Valdés y escribo esto con las manos temblando, no por miedo al pasado, sino por lo que aún sigue respirando conmigo en este lugar vacío. La vecindad donde viví tantos años ya no es un sitio alegre ni ruidoso. Es un patio seco, con paredes descascaradas, puertas cerradas para siempre y un silencio que se pega a la piel. El sol entra igual que antes, pero ya no calienta. Todo se siente detenido, como si el tiempo hubiera decidido abandonarnos. Al principio todo era simple. Yo era un hombre cansado, endeudado, sin rumbo claro. Vivía el día a día, buscando cómo sobrevivir. El niño del barril siempre estaba cerca, como una sombra pequeña y hambrienta que me seguía a todos lados. No hablábamos mucho de cosas importantes, pero compartíamos la misma miseria, el mismo vacío. Éramos dos personas olvidadas en un rincón del mundo. La vecindad, antes de convertirse en este cementerio, era un lugar lleno de costumbres repetidas. Las mañanas eran iguales, los pasillos olían a humedad y a comida vieja, y las noches se llenaban de ecos. No necesito recordar a los demás con detalle. Ellos ya no están, y sus nombres pesan demasiado. Solo diré que un día dejaron de existir, uno por uno, como luces que se apagan sin hacer ruido. No hubo despedidas ni explicaciones claras. Solo quedaron rastros y un miedo que creció como moho en las paredes. Todo cambió cuando el hambre dejó de ser solo hambre y se volvió desesperación. No fue una idea brillante ni un plan bien pensado. Fue una caída lenta. Encontré cosas que no debía encontrar, contactos que no debía conocer, y palabras escritas en papeles sucios que prometían dinero fácil. No entendía del todo en qué me estaba metiendo, pero entendía que necesitaba salir del fondo. El niño me miraba siempre, aprendiendo sin preguntar, copiando mis movimientos como si yo fuera su único ejemplo de lo que era el mundo. Empezamos a trabajar en secreto, en un cuarto escondido que antes nadie usaba. No diré cómo lo hacíamos ni qué usábamos. No quiero que nadie aprenda eso de mí. Solo diré que era sucio, peligroso y que olía a químicos que quemaban los ojos y la garganta. El niño estaba conmigo siempre. Sus manos pequeñas ayudaban, su mente rápida aprendía demasiado pronto. Yo me decía que era temporal, que pronto todo acabaría y podríamos huir. Me mentía todos los días. El dinero empezó a llegar, y con él algo peor que la culpa. La costumbre. Ya no me sentía tan mal al ver lo que hacíamos. Me convencí de que el mundo ya estaba podrido y que solo estábamos aprovechando los restos. La vecindad, mientras tanto, se iba quedando vacía. No sé exactamente cuándo ocurrió lo inevitable. Tal vez fue una noche, tal vez varias. Solo recuerdo despertar y darme cuenta de que el silencio ya no era normal. Era definitivo. Los cuerpos no estaban por todas partes como en las historias exageradas. Estaban donde siempre habían estado esas personas, inmóviles, con los ojos abiertos o cerrados, ya daba igual. No sentí tristeza inmediata. Sentí miedo. Un miedo frío que me recorrió la espalda cuando entendí que nadie vendría a preguntar nada. Nadie tocaría las puertas. Nadie cobraría nada. El mundo exterior había cortado este lugar como si fuera una parte enferma. El niño reaccionó distinto. No lloró. No gritó. Caminó por el patio observando todo con una calma que no correspondía a su edad. En sus ojos vi algo que me hizo sentir responsable de algo terrible. Ya no era solo un niño abandonado. Era alguien que había crecido en medio de venenos, secretos y muerte. Yo lo había llevado ahí. Seguimos. No porque quisiéramos, sino porque no sabíamos hacer otra cosa. El miedo se mezcló con la rutina. Dormíamos poco, comíamos mal, y trabajábamos rodeados de recuerdos que ya no hablaban. La vecindad se convirtió en nuestro laboratorio y nuestra tumba anticipada. Cada noche escuchaba ruidos que no sabía si eran reales o producto de mi cabeza cansada.
pasos, respiraciones, cosas que no estaban ahí. A veces pensaba en irme, en dejar al niño y huir solo. Pero sabía que no podía. Él era lo único que me quedaba, y yo era lo único que él conocía. Éramos dos sobrevivientes de algo que no debía haber ocurrido. Dos fantasmas que aún tenían pulso. Escribo esta parte para dejar claro cómo empezó todo. No fue una gran explosión ni una decisión heroica. Fue una suma de errores pequeños, de silencios aceptados y de hambre ignorada. La vecindad murió antes que nosotros, y nosotros empezamos a morir con ella, lentamente. Lo peor aún no había llegado, pero ya podía sentirlo, como un sabor metálico en la boca que no se va, como una sombra que crece detrás de mí aunque no haya luz. El paso de los días dejó de tener forma. Ya no sabía si era mañana o noche hasta que la luz cambiaba de color en el patio. Vivíamos encerrados en una rutina oscura, marcada por el cansancio y el olor permanente a cosas que no deberían mezclarse. La vecindad se fue cerrando sobre nosotros como una caja. Las puertas selladas, las ventanas cubiertas, los pasillos vacíos. Todo parecía observarnos en silencio. El niño empezó a cambiar más rápido que yo. Su cuerpo seguía siendo pequeño, pero su mirada ya no lo era. Caminaba por la vecindad como si fuera su dueño, como si las sombras le pertenecieran. A veces lo veía quedarse quieto frente a las habitaciones vacías, mirando fijamente, como si recordara algo que yo prefería olvidar. Yo no le preguntaba nada. Había aprendido que el silencio era más seguro. Seguimos produciendo porque el miedo nos empujaba. No era ambición, era supervivencia deformada. Pensábamos que si parábamos, algo peor pasaría. No sabíamos exactamente qué, pero lo sentíamos cerca, como una presión constante en el pecho. El trabajo se volvió más pesado, más peligroso. Cada error pequeño se sentía como una sentencia de muerte. Mis manos ya no dejaban de temblar, incluso cuando dormía. Empecé a notar cosas extrañas. Manchas en las paredes que no recordaba haber visto. Objetos movidos. Sonidos suaves, como pasos lentos arrastrándose por el patio cuando ambos estábamos en el mismo cuarto. Me decía que era mi mente cansada, que el encierro estaba rompiéndome por dentro. Pero el niño también los escuchaba. Lo sabía porque se detenía al mismo tiempo que yo, girando la cabeza hacia la nada. El aislamiento nos deformó. Ya no hablábamos con gestos ni con miradas. Cada uno estaba atrapado en su propio pensamiento. Yo cargaba culpa y miedo. Él cargaba algo distinto, algo más oscuro. Empecé a notar que disfrutaba ciertas cosas. No el trabajo en sí, sino el control. La sensación de saber que afuera nadie podía tocarnos, que la vecindad era un mundo cerrado solo para nosotros. El dinero dejó de importar. Se acumulaba sin sentido en un rincón, como papeles muertos. No había a dónde ir ni a quién pagarle. El exterior se sentía irreal, como un recuerdo mal contado. Solo existía este lugar y lo que hacíamos dentro. A veces pensaba que ya estábamos muertos y que esto era algún tipo de castigo prolongado. Las noches se volvieron peores. El aire se hacía pesado, difícil de respirar. Soñaba con los pasillos llenos de gente inmóvil, de ojos abiertos mirándome sin parpadear. Al despertar, sentía que esos ojos seguían ahí, pegados a las paredes. Caminaba por el patio tratando de convencerme de que todo estaba igual que siempre, pero ya nada lo estaba. El niño empezó a desaparecer por horas. No me avisaba ni dejaba rastro. Yo lo buscaba por la vecindad, entrando a cuartos que no quería volver a ver. Siempre lo encontraba, sentado en algún rincón, mirando la nada o revisando cosas viejas. Nunca parecía sorprendido de verme. Eso me aterraba más que si hubiera huido. Me di cuenta de que ya no podía protegerlo. En algún punto, la cosa se invirtió. Él era quien parecía saber qué hacer, cuándo esconderse, cuándo continuar.
Yo solo obedecía a la rutina, arrastrado por la inercia. Había creado algo que ya no podía controlar. No era un socio ni un aprendiz. Era el resultado directo de mis decisiones. El deterioro físico llegó después. Perdí peso, me dolían los huesos, la cabeza me latía todo el tiempo. Tosía sangre algunas mañanas y fingía que no pasaba nada. El niño también se veía mal, pero seguía avanzando como si no sintiera dolor. Sus ojos brillaban de una forma enferma, reflejando las luces frías del cuarto donde trabajábamos. La vecindad empezó a oler a muerte vieja. No importaba cuánto limpiáramos. El olor estaba incrustado en las paredes, en el suelo, en nosotros mismos. Sentía que lo llevaba pegado a la piel, que cualquiera podría olerlo si salía de ahí. Eso me convenció de que no había salida. Éramos parte del lugar, igual que los escombros y las grietas. Un día encontré al niño mirando fijamente el barril vacío. Ya no dormía ahí. El barril estaba oxidado, inútil, como un símbolo de algo que ya no existía. Vi en su expresión una nostalgia torcida, mezclada con algo parecido al orgullo. Como si hubiera dejado atrás una debilidad. En ese momento entendí que había perdido al niño que conocí, si es que alguna vez lo conocí de verdad. Empecé a escribir para no volverme completamente loco. Estas palabras eran lo único que me recordaba que alguna vez fui una persona normal, con miedo a cosas simples. Ahora mi miedo era constante, profundo, sin forma clara. No venía de afuera, venía de nosotros mismos. De lo que habíamos construido entre estas paredes. Sabía que nada de esto podía terminar bien. La vecindad no perdona. El encierro no perdona. Y los errores, cuando se repiten demasiado tiempo, se convierten en destino. Algo se estaba acumulando, no solo dinero o culpa, sino una consecuencia inevitable. La sentía cada vez más cerca, respirándonos en la nuca, esperando el momento exacto para caer sobre nosotros y cerrar esta historia de la única manera posible. El final no llegó de golpe. Se arrastró lentamente, como todo lo demás en esta vecindad maldita. Yo ya sabía que no íbamos a salir vivos, pero aún así seguía despertando cada día, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que la mente entendía desde hacía tiempo. El aire era cada vez más espeso, cargado de un olor metálico que se mezclaba con el polvo viejo y la humedad. Respirar dolía. Vivir dolía. El niño ya no parecía un niño. Caminaba con seguridad por los pasillos, como si conociera cada grieta mejor que yo. A veces lo observaba desde lejos y sentía una mezcla de miedo y culpa tan fuerte que me hacía cerrar los ojos. No lo había salvado del abandono. Lo había arrastrado a algo peor. La vecindad no lo había criado, lo había consumido. El trabajo se volvió inestable. Algo empezó a salir mal, aunque no sabría explicar qué. No era una falla técnica, era como si el lugar mismo rechazara lo que hacíamos. Los materiales se echaban a perder, los resultados eran erráticos, y el olor se volvió insoportable. Sentía mareos constantes, la vista se me nublaba y el corazón me latía con violencia incluso cuando estaba quieto. Mi cuerpo estaba cediendo. Las noches se llenaron de visiones. No eran sueños completos, sino fragmentos. Sombras cruzando el patio. Siluetas quietas en las puertas cerradas. No escuchaba voces, pero sentía una presencia constante, como si los muros recordaran todo lo que había pasado ahí. La vecindad no olvidaba. Solo esperaba. El niño empezó a actuar con una frialdad que me helaba la sangre. No mostraba preocupación por mi estado. Me miraba como se mira una herramienta vieja, algo que aún sirve, pero que pronto será reemplazado o desechado. Entendí entonces que ya no éramos compañeros. Éramos dos seres atados por la misma condena, avanzando hacia el mismo final por caminos paralelos. Un día mi cuerpo simplemente dejó de responder como antes.
Me desplomé en el patio, sintiendo el suelo áspero contra la cara. No pude levantarme de inmediato. El cielo se veía opaco, como cubierto por una capa de suciedad invisible. Pensé que ese sería el momento, pero no lo fue. El niño me observó, inmóvil, sin ayudarme ni huir. En sus ojos no había compasión, solo expectativa. Logré levantarme, arrastrando el cuerpo como si ya no me perteneciera. Cada paso era un esfuerzo enorme. Sabía que estaba enfermo, intoxicado por años de errores acumulados. No hacía falta un médico para entenderlo. Mi tiempo se estaba acabando, y el niño lo sabía. La vecindad empezó a deteriorarse más rápido, como si reflejara nuestro estado. Techos que goteaban, paredes que se agrietaban, puertas que ya no cerraban bien. Todo se estaba desmoronando. El lugar que nos había encerrado ahora parecía querer enterrarnos. El último día llegó sin aviso. El aire estaba particularmente pesado y el silencio era absoluto. Ni siquiera los ruidos imaginarios aparecieron. Era un silencio limpio, definitivo. Sentí una calma extraña, como si el miedo finalmente se hubiera cansado de perseguirme. Supe que no habría un después. El proceso final fue un error irreversible. No hubo explosión grandiosa ni fuego purificador. Fue algo más cruel. Una liberación lenta de veneno invisible. El aire se volvió irrespirable en cuestión de minutos. Sentí como mis pulmones ardían, como la garganta se cerraba. Caí de rodillas, tosiendo, con la cabeza girando sin control. El niño estaba ahí. No huyó. No intentó salvar nada. Permaneció de pie, observando cómo todo se deshacía. Por un segundo pensé que tal vez sobreviviría, que de alguna forma él estaba hecho para este final. Pero lo vi llevarse la mano al pecho, doblarse lentamente, como si por primera vez su cuerpo recordara que también era humano. El suelo frío recibió nuestros cuerpos casi al mismo tiempo. Mi visión se oscurecía por los bordes, cerrándose como un túnel. Sentí el corazón fallar, latiendo de forma irregular, hasta que cada golpe dolía más que el anterior. El niño yacía a pocos metros, respirando con dificultad, sus ojos abiertos mirando al techo roto. En ese último momento entendí todo con una claridad brutal. No éramos sobrevivientes. Éramos residuos. Restos de una cadena de decisiones mal tomadas. La vecindad no fue nuestra prisión, fue nuestro espejo. Nos mostró exactamente en qué nos habíamos convertido. El aire finalmente se fue. El dolor cedió, reemplazado por una pesadez absoluta. Mis pensamientos se hicieron lentos, torpes. La última imagen que tuve fue el patio vacío, iluminado por una luz pálida, sin risas, sin voces, sin futuro. Morí sabiendo que no dejaba nada atrás. Ninguna enseñanza, ninguna redención. Solo un lugar muerto y una historia que nunca debió existir. El niño murió conmigo, no como víctima, sino como consecuencia. Y la vecindad, al fin, quedó en silencio total, cerrando sus puertas para siempre sobre lo que alguna vez llamó hogar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.